Mi invitado de esta noche es Juan Ariel Jiménez, vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana. Realizó hace unos días una comparación entre el contraste del gasto de publicidad y propaganda del gobierno con la ejecución del gasto en obras y bienes del Estado. En un hilo de publicaciones en su cuenta de red social ex Twitter, Juan Ariel denunció lo que tipifica como un malabarismo fiscal que da continuidad a lo que con anterioridad había definido como malabarismo estadístico para vender una realidad ficticia. Además, la campaña política, cómo está cerrando este proceso electoral y cuáles son las expectativas de los jóvenes en la clase política actual. Juan Ariel, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Yulisa, siempre es un placer compartir contigo. Siempre es un gusto tenerte aquí, lo sabes. Así es. Nuestra generación tiene que apoyarse desde todos los ámbitos. Absolutamente. ¿Cómo está la campaña? Pues la campaña va bien, yo creo que a diferencia de ediciones anteriores, en esta campaña estamos viendo un mayor peso de las ideas. Por fin tuvimos un debate presidencial. Finalmente. Algo que, y vicepresidencial. Y vicepresidencial y de también. Senadores. Sí, algo que yo creo que la sociedad venía reclamando, dar más énfasis a la política de discusión de propuestas, de conexión con la gente a través de las ideas que tiene cada uno de los candidatos para mejorar la vida de las personas. Entonces yo creo que eso es algo muy positivo y en eso hemos estado trabajando. La gente ve el debate, como es natural, pero la campaña también tiene un fuerte componente de visita a cada uno de los sectores económicos, sociales, sindicales, para discutir justamente sus problemas, las ideas que se tienen para mejorar sus condiciones de vida, sus posibilidades. Entonces yo creo que esta campaña ha traído eso de positivo. ¿Cuál es la diferencia, aparte de los debates electorales, de estas campañas, de la del 2024 con las campañas anteriores? Yo creo que primero debo ser crítico y decir que estamos viendo a un gobierno que está usando los recursos públicos de una forma que no se había visto anteriormente. No. No, claro, justamente en mi cuenta de Twitter yo publiqué la comparación del gasto de propaganda y publicidad, donde en este año, en los primeros 3 meses, que es lo único que ha publicado la Dirección General de Presupuesto, con casi 3.000 millones de pesos de un gasto en publicidad, ya ha gastado más la presidencia que años completos en el pasado. O sea, enero, marzo... ¿Es realmente así? Se había dicho, desde el gobierno se había dicho que esto era un argumento político de campaña y que realmente cuando se sumaban los montos totales gastados en las nominillas del Palacio que se le daban a sus amiguitos, influencers, no sé qué, y a los medios tradicionales, la cosa no era de tal manera. Eso se puede... Yulisa, y tú ves la comparación ustedes entre un argumento que yo doy con base a las estadísticas que publica el propio gobierno y un argumento que del gobierno que solamente tiene adjetivos. Yo estoy diciendo, el gobierno ha publicado sus datos y sus datos dan cuenta de que el objetal, publicidad, propaganda e impresión de los primeros 3 meses del año quintuplica el promedio mensual de años anteriores. Cualquier gasto que se haya hecho en publicidad en el pasado tiene que estar en ese objetal, independientemente del mecanismo de contratación. Eso es lo primero. Lo segundo, esas nominillas que ellos dicen tienen que estar contabilizadas como remuneraciones. La partida de remuneraciones de estos primeros 3 meses ha tenido un crecimiento que nunca tuvo en el pasado. Porque lo bueno de las estadísticas es que permiten discernir qué es verdad y qué es mentira. Cada uno de nosotros puede dar sus opiniones, sus adjetivos, pero al final el dato es crudo. Y el dato dice, ahora se está gastando más que antes en una serie de partidas. Pero no se limita solamente a eso, porque uno puede decir, bueno, están exagerando en el gasto en publicidad y propaganda a niveles que duplican el gasto en medicamentos. Multiplican casi que por 90 el gasto de ciertas infraestructuras. ¿Dónde están las prioridades de un gobierno que gasta más en publicidad de sí mismo, en hacerse documentales, que en la medicina de la gente? Entonces, uno dice, bueno, pero es un gasto de un año. Pensiones, muchas de las cuales, y se ha documentado y se ha publicado, se le han entregado a personas que no tienen edad para pensionarse y que nunca han trabajado en el Estado. Programas de investigación ya han documentado cómo, para comparar políticos de la oposición, se les pensiona a sus equipos, se les pensiona a sus familiares. El gasto de pensiones
estamos llegando a un nivel que el gobierno va a destinar 40.000 millones de pesos anualmente en pensiones por el aumento que ha tenido este gobierno. Estamos hablando de que este gobierno ya ha pensionado más de 60.000 personas. Esas personas no han pasado por los comités que establece la Ley de Seguridad Social 8701, que para que una persona pueda calificar para una pensión solidaria, es un comité dentro de la Seguridad Social que lo tiene que resolutar. ¿Y eso no ha pasado por el comité? Por supuesto que no, porque disfrazan las pensiones especiales del Poder Ejecutivo, porque el presidente tiene esa prerrogativa, con las pensiones solidarias que establece la Ley 8701. ¿Cómo se le dice a una persona que se ha pasado trabajando toda su vida y que en los próximos años va a tener una pensión de 10.000, 12.000, 15.000 pesos, que hay otra persona que ni siquiera llegando a la edad de retiro tiene una pensión de 50.000 solamente por un favor político que se hizo en su momento para una campaña? Gasto que compromete a todos los gobiernos futuros. Entonces eso es lo que yo digo, que todos tenemos que jugar el rol de contrapeso, de ver que esas cosas están pasando, y por eso yo hago las denuncias que hago en mis artículos de periódico, en mis cuentas de Twitter, porque la sociedad tiene que saber que eso está ocurriendo. ¿Qué decisión la sociedad tomará con esa información? Hasta ahí yo no puedo llegar. Pero yo cumplo con mi rol de hacer una oposición objetiva, basada en datos, donde yo digo lo que expresan las propias estadísticas del gobierno. Y tú me preguntabas al inicio del programa, ¿cómo era esto distinto de campañas pasadas? Es que ahí están los números. Los números permiten comparar campaña del 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 y 2024. Y en todos estos rubros ha habido un aumento como nunca antes se había visto en el pasado. Cuando tú hablas de malabarismo fiscal y ejecución del gasto en obras y bienes versus todo lo demás, ¿a qué te estás refiriendo? Para la gente que está en sus casas y está mirando, y como decía Leonel, que él solo era el que conceptualizaba, que creo que ya él piensa diferente, pero para ayudar a la gente a conceptualizar mejor de qué se trata esto y cómo puede la gente hacer esa comparación, cuando hablas de malabarismos fiscales, tradúceselo. Claro que sí, de forma clara. Con mucho gusto. El gobierno, ante mis señalamientos, ha dicho, este año, si comparamos los ingresos con los gastos en los primeros 3 meses, que es lo que ha publicado, no tenemos un descontrol en las finanzas públicas. Es decir, estamos gastando más o menos igual a como me ingresa. Y ahí es que yo digo, espérense, que la sabiduría popular dice, el diablo está en los detalles. Yo entro en los detalles. Vamos en la partida de ingresos. En los ingresos, este gobierno tiene los cientos de millones de dólares de la renegociación del contrato de Aerodón. Contrato que se debía vencer en el 2030. O sea, ¿qué pasó? Para traducirlo, el Estado Dominicano anteriormente era dueño y operaba los aeropuertos. En un proceso de privatización se le entrega a un grupo privado durante un periodo de tiempo, primero 20 años, luego 25 años, luego 30 años. Ese contrato de administración vence en el 2030. Se supone que el gobierno de 2029, quien sea que esté, digo, ok, como se vence esto en el 2030, vamos a licitar a los distintos grupos que quieran administrar este aeropuerto por los próximos 20, 25, 30 años. Eso lo debe hacer el gobierno de 2029. Pero este gobierno de Luis Abinader lo que ha hecho es 7 años antes, primero, manda una ley que le permita hacerlo, porque era ilegal anteriormente, pero ellos se habilitaron eso. 7 años antes deciden renegociar el contrato con la misma empresa sin llamar a licitación y decir todo el dinero desde aquí hasta el 2060 que me lo den adelante en 6 meses de campaña. O sea, que ningún gobierno hasta el 2060 va a tener ingreso alguno porque un grupo privado está operando un activo que le pertenece, porque todo se lo dieron al gobierno adelante en estos 6 meses de campaña. Con eso, ellos aumentan los ingresos y dicen, miren, yo estoy gastando más o menos lo mismo que me ingresa, pero claro, renegociaste un contrato y te trajiste todo ese dinero de 37 años a estos 6 meses de campaña. Eso es lo primero. Lo segundo, insisto, el diablo está en los detalles.
Cuando uno ve la partida de gasto, uno se sorprende de la baja ejecución del gasto en obras. A pesar de que ellos mismos dicen que con el dinero de Aerodón están construyendo obras. En enero-marzo apenas se ha ejecutado el 8% del presupuesto de obras. O sea que en 3 meses del año, que normalmente debe haber una ejecución de un 25%, solamente va un 8%. ¿Por qué? Porque se atrasan con los contratistas. Le dicen a los contratistas, sigue trabajando que yo te pago después, y al pagarle después nos registran eso en estos primeros 3 meses. Y por eso vamos a ver en los próximos meses un aumento de ese gasto. Entonces, esas son las técnicas que se usan en contabilidad para esconder un problema, para esconder el tema de que están gastando excesivamente. Pero además un gasto sin resultado. Porque bien pudiera decir el gobierno, miren, todos los años electorales el gobierno aceleraba mucho la construcción. Por varias razones. El gobierno que estuviera de turno quería terminar las obras que tenía. Mira, yo quiero dejar estas escuelas que inicié, estos hospitales que inicié. O también quiero movilizar la economía, pero se dejaba un activo, se dejaba una carretera, se dejaba una escuela, un hospital, un camino vecinal. Ahora no, ahora es gasto corriente, ahora todo es nómina, publicidad y propaganda, ayudas, violatorias, por cierto, a la ley electoral. Por eso la Junta tiene que sacar un comunicado diciendo todas estas cosas están prohibidas por la ley. El gobierno a 2 semanas antes de la elección le dice, perfecto, como la Junta dice eso, lo voy a acatar. La Junta no, la ley. Pero prácticas incorrectas desde el punto de vista económico, prácticas ilegales, todo se esconde bajo el manto del malabarismo fiscal que yo acabo de explicar y que en su momento describí en mi cuenta de Twitter. ¿Esas cosas pueden traer consecuencias a futuro, Juan Ariel, o simplemente entran dentro de lo que es la ejecución de gobierno de quien está de turno? Claro que traen consecuencias a futuro. Están llevando al país a una reforma fiscal muy complicada porque alguien tiene que pagar los platos rotos de este descontrol en la fiesta del gasto público. Yo te voy a dar un dato. Este gobierno ha aumentado la deuda del sector público consolidado según ellos mismos publican, porque yo no me invento números. Yo lo que hago es entro a la página web de ellos y ver qué dicen sus estadísticas. La deuda del sector público consolidado se ha aumentado más de 26.000 millones de dólares a marzo de este año, que es el dato que ellos han publicado. 26.000 millones de dólares. Poco menos de 4 años, porque el 4º año se vence en agosto. Yo les es importante que la gente en sus hogares sepa que este gobierno en 3 años y algo se ha endeudado más que Danilo Medina en 8 años, que Leonel Fernández en 12 años, que Joaquín Balaguer en 22 años. ¿Atenúa el hecho de la pandemia o de la crisis internacional? Eso es lo que ellos han argumentado la pandemia. El diablo está en los detalles. Yo entro al dato que ellos publican de la pandemia y me dicen que en medicina han gastado 509 millones de dólares y en ayudas sociales para COVID 1.810 millones de dólares. Yo sumo ambas cosas y digo 2.300 millones de dólares. Que está bien, ambas cosas. Que está perfecto ambas cosas, pero 2.300 no me justifica 26.000 millones. Entonces es como que un hijo le diga a un padre, mira, papá, tú me estás dejando esta deuda, ¿en qué tú lo gastaste? ¿Me construiste un apartamento para yo vivirlo? No. ¿Invertiste en mi educación? No. ¿En qué tú gastaste todo este dinero que tú te endeudaste? Mi hijo, yo me fui de fiesta, yo compré electrodomésticos, yo me compré un carro, yo me di la buena vida. Y ese hijo le dice, papá, ¿y tú me estás dejando eso a mí? La buena vida que te estás dando. Pasa algo muy similar. Todo endeudamiento no es más que un compromiso de pago a futuro. Esos 26.000, creo que 260 millones de dólares de aumento neto de la deuda en este gobierno, se va a tener que pagar en el futuro. Y cuando se le pregunta al gobierno en qué lo has gastado, me dejaste más carreteras, me dejaste metros, me dejaste un Punta Catalina, me dejaste hospitales, ¿qué me dejaste? Nada. Puro dispendio, puro gasto corriente. Yo le hice un punto. La ley de crédito público prohíbe taxativamente, es una ley orgánica, que se use el dinero de la deuda para gasto corriente.
Vamos para el quinto año, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Quinto año que los datos del Ministerio de Hacienda dan cuenta de que se está usando el dinero de la deuda para gasto corriente por primera vez en la historia. Para que la gente entienda qué implica usar dinero, endeudarse y utilizar dinero de préstamo local o internacional para gastar en gastos corrientes, que son, si fuera una casa, es como que usted coja dinero al banco para pagar el agua, la luz, el teléfono, el supermercado, la tarjeta de crédito. O sea, gastos que usted lo va a tener siempre. Exactamente. ¿Cuál es la implicación de eso a nivel macro? A nivel macro, se supone que el endeudamiento se utilice para crear una infraestructura que va a perdurar a futuro y que va a generar un beneficio a la economía. Por ejemplo, se hace un endeudamiento y se construye una carretera. Esa carretera primero le va a durar a las generaciones por décadas, pero va a generar una actividad económica porque de repente los productos agropecuarios de las ciudades que toca esa carretera pueden llegar a la capital, pueden llegar a Santiago, y ese dinamismo económico genera empleos, genera también impuestos. Bueno, el uso de la gasolina, a veces peaje. Por supuesto, ahí se justifica. Como se justifica que una familia tome una deuda y compre un apartamento o ponga un negocio, porque eso o me genera un ingreso o me sustituye un gasto, porque si compro un apartamento ya no tienes que vivir alquilado, como dicen. Lo que ni a nivel familiar, ni a nivel empresarial, ni a nivel gobierno se justifica es endeudarse para el gasto habitual, para el gasto corriente. Una familia no se endeudaría para irse de vacaciones, para irse a disfrutar a un resort. Hay gente que lo hace, pero es incorrecto. Y paga las consecuencias de eso. Por eso al final terminan sobreendeudados y terminan con problemas serios. Asimismo, un gobierno no se debe endeudar para un festival de pensiones, no se puede endeudar para aumentar el gasto de publicidad. Pero ¿y las inversiones que hace el gobierno, por ejemplo, en el ferrocarril, en el sistema de transporte aéreo, los, ¿cómo se llaman? Los carritos voladores de Santiago. Los teleféricos. Los teleféricos. Las mejorías a las carreteras, por ejemplo, las reparaciones de los hospitales, el programa de vivienda de la gente, ¿no sale también de esos fondos que pertenecen a los préstamos? Es que justamente ese es el cálculo que uno hace. ¿Cuál? Uno dice, vamos a comparar cuánto el gobierno está invirtiendo con cuánto el gobierno se está endeudando. Y ahí nos damos cuenta de que el nivel de inversión es mucho menor que el nivel de aumento. O sea, ustedes de han la deuda. sumado todo lo que se plantea como inversión y se lo han restado al monto endeudado. Más fácil de ahí, hay una Yulisa, diferencia. Ya ese cálculo lo hace el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda publica esos datos y uno se da cuenta que por primera vez el dato de inversión es mucho menor al gasto de aumento neto de la deuda del sector público. Entonces ahí uno se da cuenta y lo compara con todos los años anteriores. Es un archivo de Excel que Hacienda publica y uno toma desde que se tienen datos hasta la fecha y uno se da cuenta que solamente en ese periodo está por debajo. Si pudiéramos hablar de política en este caso, tú trabajas o lideras la campaña del candidato a senador por la alianza de la oposición, que es Omar Fernández. Si la oposición gana la senaduría del distrito, bueno, las encuestas plantean que hay 4% de diferencia entre el candidato del oficialismo, que es el señor Guillermo Moreno, y el candidato de la oposición unificada, que es Omar Fernández. ¿Puede la oposición a través de esta senaduría? Porque aparte de eso, ¿cuántos senadores más tienen? Tendrían a Félix Bautista. Bueno, eso lo sabremos el 19. Bueno, dice el mismo gobierno que no ganan ahí, que van a ganar en toda la provincia menos en una. Eso y la dice gente el gobierno, supone sí, que por los sí, números porque esa es la ambición que ellos tienen, de ganar todo el país. Es bueno y es malo. Bueno, se contradice con lo que ellos decían de que se necesita un contrapeso, de que el Poder Legislativo no podía hacer un sello gomígrafo, pero que ellos se contradigan con lo que decían en el pasado y eso es habitual. Es habitual. Pueden, en caso de que la oposición unificada gane la senaduría del Distrito Nacional, ¿pueden empujar que haya cambios en esta forma de gobernar que ustedes presentan? Es importante la senaduría de Omar Fernández en el Distrito Nacional por muchas cosas. Lo primero es
que Omar representa una forma distinta de hacer política. Omar, nosotros hemos podido ver que su paso por el Poder Legislativo, ahora mismo es actual diputado, ha sido fructífero. Ha estado en las principales comisiones de trabajo. Justicia, que es la comisión quizás más importante, Industria y Comercio, TICS, la comisión especial bicameral que se creó para la Ley de Seguridad Social. O sea, es un senador activo, es un diputado activo. Ya yo lo doy por senador, pero es un diputado actual activo. Y será un senador activo en el discurso de ustedes. Claro. Además ha sido un diputado que ha trabajado leyes importantes, que a pesar de ser su primera experiencia legislativa, ha trabajado leyes tan importantes, proyectos de leyes. Ha sido eficiente. Claro, la ley que regula las transiciones gubernamentales, la ley que crea el Centro de Criminología. Entonces, por un lado, un paso efectivo por la Cámara de Diputados. Lo segundo, su forma de hacer política. Sin insultos, sin diatribas, con propuestas. Entonces uno puede comparar dos estilos de hacer política. Guillermo Moreno tiene un estilo de desacreditar, de hacer daño. Tanto así que fue a la Procuraduría a denunciar el dinero que tenía o tiene Luis Abinader en paraísos fiscales. Él dice que si se lo encuentran se lo donan. Bueno, debería preguntarle a su candidato senatorial que fue a la Procuraduría a denunciarlo. Y ahí están los videos. Lo que pasa es que ahora es aliado. Pero se puede ver ese estilo de política. Bueno, pero hay una caballerosidad en la oposición que no le saque esos videos también. Hay una especie de caballerosidad en esta campaña que no sacan ese tipo de cosas. Porque no hacemos el tipo de oposición que hacía el PRM antes, donde todo era malo, donde había que destrozarlo todo. No. Entonces, un Omar Fernández que lo que hace es, ante todas esas críticas, se sienta a tocar piano. Como una forma de mostrar el contraste de yo no respondo a ese tipo de cosas. Pero además, un Omar Fernández que cae también, que tiene la simpatía de la mayoría del Distrito Nacional, así lo muestran las encuestas, que tiene que ser el candidato ganador, porque de lo contrario se va a ver un uso excesivamente abusivo del presupuesto nacional para favorecer a Guillermo Moreno, y eso le quita legitimidad. Tú ves cuando tú ves un resultado que dice, no debió ganar esa persona. Ese es el sentimiento que hay con Omar Fernández, y yo creo que es importante el rol que él pueda jugar en el Senado y en la política dominicana, porque necesitamos políticos así, decentes, formados, que contribuyan desde el punto de vista de hacer propuestas y no de criticarlo todo. Cuando tú hablas de que se necesita llevar al gobierno en sentido general, porque los 3 o 4 poderes también son gobierno, se necesita tener en el Estado políticos decentes. ¿A qué tú te refieres? Porque tenemos una cantidad de gente de todos los partidos, que muchos de ellos han ido al Congreso, han ido al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo, a todos, a hacer, no voy a decir que hacer nada, pero hacer poco. Sí, o hacer lo incorrecto. Tenemos que hablar la verdad. O hacer lo incorrecto. Y muchos de ellos estuvieron señalados también en partidos que gobernaron en el pasado, incluido el Partido de la Liberación Dominicana, cuando eran todos uno y cuando se dividieron. En el PRD, cuando gobernó en el pasado. En el Partido Reformista, cuando también gobernó en la era de Balaguer. Y en el de ahora también. Hemos visto que la práctica es la misma y se repite. ¿Tú crees que a partir de esta generación de políticos, que es la misma generación nuestra, tuya y mía, puede iniciar un cambio de visión política para el futuro? Hay de todo. Que habrán elementos suficientes para nosotros no hablar siempre de lo mismo, de que van al Congreso a vender las leyes o a vender los proyectos de ley, de que van al gobierno a vender los permisos o a vender la posición que tienen. ¿Tú crees que haya un cambio de cultura a partir de esta elección o de esta generación de políticos que nosotros estamos viviendo? Más que un elemento generacional, porque debo decir, también hemos tenido políticos en el pasado muy responsables. Muy buenos, pero no son la mayoría. Y a eso voy. Algunos de ellos están en nuestra generación. Y algunos de ellos han pasado. Yo creo que pocos países en el mundo han tenido el nivel de formación y de compromiso con la historia que tuvieron José Francisco Peña Gómez, Juan Bosch y Joaquín Balaguer. Así es. Tuvimos 3 grandes, ninguno de ellos perfecto. Exacto. Con luces y con sombras. Pero nuestros 3 líderes
postdictadura de Trujillo, hicieron la verdad grandes es que hicieron aportes. grandes aportes que todavía estamos disfrutando. Los de ahora de también, ellos. ojo. Los de ahora podemos señalarles muchas cosas. Pero a porque eso lo voy. tienen, pero han hecho cosas buenas todos también. Cuando uno ve el nivel político que hay en la República Dominicana, donde primero que nada hay mucho consenso social sobre lo que hay que hacer, se dan transiciones entre gobiernos y no hay un cambio radical de la política económica, eso da una garantía. Ahora, un partido político es una organización grande y en toda organización grande siempre hay personas de todo tipo. Personas de hecho que compiten entre ellas. En cada partido hay un grupo en contra de otro. Así es. Hay un grupo con el que uno no está de acuerdo en su proceder de hacer política. Pero yo creo que esta generación tiene la responsabilidad de darle a la sociedad eso que ella está esperando, de cambiar la forma de hacer política, donde se gane una elección a partir de hacer un buen gobierno y no a partir de hacer un uso de los recursos públicos. Ahora tú me dices, confío ciegamente en mi generación, en otros colegas o en mí mismo. No, siempre es importante el contrapeso. Yo, más que confiar en la bondad de los demás, confío en que haya contrapesos que ayuden a que cada una de las personas, aunque se vea tentado, no pueda hacerlo. Por eso me parece fundamental de que eventualmente pensemos el sistema de contrapesos que hay en la República Dominicana. La prensa, un importante rol de contrapeso. Yo fui funcionario público y cada vez que la prensa me cuestionaba, y tú lo sabes, veía cualquier cosa, yo iba. O sea, es que yo entiendo el rol que ustedes están jugando, ese es su deber. Pero a eso me refiero en una generación distinta. Los funcionarios de esta generación, quizás los más jóvenes, tienen otro tipo de mentalidad. Claro. Si la prensa los llama, generalmente van. Si se le hace una pregunta, generalmente contestan. Responden, claro. Diferente a las generaciones anteriores, que entendían que no tenían que hablar mucho, que vean lo que yo escribo o mandaban cosas por escrito, o simplemente no les importaban las críticas. A las nuevas generaciones le importan las críticas. Eso también es bueno y también es malo. Sí, en algunos casos es desde el punto de vista no de hacer lo correcto, sino de su imagen personal. Entonces, todo lo que hacen en la gestión pública no es para dejar un legado ni hacerlo incorrecto, sino para proteger una imagen. Yo no estoy de acuerdo con eso. Ahora, en las nuevas generaciones también hay trigo y hay cizaña. Así es. Y por eso es tan importante el rol de contrapeso, con todo, con las generaciones pasadas y con las generaciones actuales y futuras, donde respeto tu supuesta integridad, pero tengo que ejercer mi rol. Tengo que ejercer mi rol desde el poder legislativo. Por eso un funcionario no debe sentirse mal de que lo inviten a dar explicaciones. Es que ese es un deber que tienen los congresistas. Un funcionario no debe sentirse mal cuando se le hace un cuestionamiento en la prensa. Insisto, yo fui funcionario público, a mí me cuestionaron muchas cosas y yo iba y explicaba mis razones. Ese es su rol de la prensa. Yo creo que la prensa te cogió como cariño a ti, Juan Ariel. Porque saben que yo respondía todo y todo con mucha transparencia, pero así también Omar. Yo creo que Omar ha sido muy abierto a cuestionarme todo, incluso mi relación con mi padre, donde él ha dicho, yo estoy orgulloso de mi padre, tengo una buena relación con mi padre, pero él allá y yo aquí, déjeme a mí hacer mi propia carrera. ¿Cuál es la principal fortaleza de Omar y de su candidatura? La principal fortaleza de Omar, el carisma. El carisma. Ese caer bien en base a que la gente lo ve haciendo lo correcto y haciendo la diferencia. Veo que anda ahora con su mamá. Sí. Y eso le ha dado un aporte fresco a la campaña. No hay ningún candidato que pasee con la mamá. Y yo creo que eso está concitando algún tipo de aprobación entre las mujeres. Y eso es importante. Mira, yo a su madre la conozco, doña Rocío, porque fue funcionaria del Banco Central. Y dejó su marca, porque fue muy humana en su paso por el Banco Central. Mi madre trabajó con ella, en su momento también trabajó en el Banco Central. Y siempre me ha dicho la calidad de ser humano y cómo se preocupó por su familia. Porque entre mujeres siempre se dice, claro, tengo que llevar al muchacho a la escuela, tengo que llevarlo al campamento. Y siempre me dijo la calidad de madre que es doña Rocío. Y me parece fundamental como Omar, sin doña Rocío ser un activo político, porque no participa de la política, decir, pero este es un proyecto de familia, donde los valores que ustedes ven que Omar representa en la política los lleva de formación de hogar. Entonces me ha gustado mucho ese rol que él le ha dado y esa visibilidad que ha tenido su madre
Insisto, en particular por conocer lo buena madre que ha sido, porque mi propia madre siempre me lo ha dicho. ¿Cuál es la expectativa finalmente de ustedes para los días venideros ya casi al cierre de la campaña electoral? Nosotros estamos trabajando fuertemente por seguir concitando el apoyo en cada una de las comunidades a partir de un diálogo abierto, sincero, donde nuestro candidato presidencial, Abel Martínez, ha sido completamente transparente en decir: yo sé de su decepción de la política, yo sé de su desconfianza, y en parte todos tenemos culpa y por eso lo tenemos que hacer distinto. Entonces, ese discurso de vamos a poner las cartas sobre la mesa y construir a partir de esas cartas una forma distinta de hacer política y de gobernar, está concitando mucho apoyo. También nuestros candidatos a posiciones legislativas, una Cristina Lizardo, que es un ejemplo de servidor público, que ha sido servidora desde las escuelas hasta el Congreso. Y así puedo citar una serie de candidatos a senadores que están en el ruedo político, no desde el punto de vista del uso de los recursos públicos, sino de la conquista del cariño y la conquista del apoyo a partir de las propuestas. Eso es algo distintivo de esta campaña. Gracias, Juan Ariel. Siempre es un gusto tenerte aquí. El placer es todo mío. Se siente hasta calma en el estudio. Mira, la gente ni siquiera habla, todo tan tranquilo, diferente. Es una buena representación de la generación política. Ese es nuestro compromiso. Gracias, Juan Ariel.